Bueno, vamos con la cuarta y última parte de esta clase, en la cual vamos a hablar acerca de el vínculo entre la falsabilidad, la informatividad y la universalidad y precisión de una hipótesis. Bueno, esto es un vínculo entre valores epistémicos, ¿cierto? La falsabilidad es una regla metodológica que permite realizar un valor epistémico, ¿cierto? Que es la posibilidad de crítica y la mejora a través del proceso de ensayo y error. Pero para Poppers esto se vincula con otros valores epistémicos, es decir, otras cosas que encontramos valiosas en una teoría desde un punto de vista epistemológico, es decir, desde el punto de vista del conocimiento. Por ejemplo, la consistencia, ya vimos la relación entre falsabilidad y consistencia, y ahora vamos a ver la idea de que en principio las teorías que son más universales son más falsables, y las teorías que hacen predicciones más precisas también son más falsables. Entonces hay un vínculo acá que vamos a explorar ahora de manera lógica. Y lo podemos ver comparando estos enunciados, ¿ok? Y representado por este diagrama que simboliza la derivabilidad lógica de los enunciados entre sí. Supongamos que tenemos este enunciado que dice todas las órbitas de cuerpos celestes son círculos. ¿Ok? Este es el enunciado que es más universal y más preciso que los restantes, y la manera de ver esto tiene que ver con las relaciones que van a haber entre círculos, cuerpos celestes con planetas, y círculos con elipses. ¿Ok? Fíjense lo siguiente. El más universal y el más preciso dice, todas las órbitas de cuerpos celestes son círculos. Q es menos universal que P. ¿Por qué? Porque, fíjense, dice, todas las órbitas de planetas son círculos. Es decir, aplica lo que está predicando, ¿cierto? Que las órbitas son circulares, a un conjunto menor de objetos, que en este caso vendrían a ser los planetas. Los planetas son cuerpos celestes, pero no todo cuerpo celeste es un planeta, también hay estrellas, cometas, etc. Entonces es menos universal, aplica a un grupo menor de elementos. Por otro lado, fíjese, P respecto de R es más preciso. ¿Por qué? Porque dice P, todas las órbitas de cuerpos celestes son círculos. Y R dice todas las órbitas de cuerpos celestes, es decir, igual de universal, son elipses. Y decir que son elipses es algo menos preciso. ¿Por qué? Porque un círculo es un caso especial de elipse, pero no toda elipse es un círculo. Si se van fijando, acá se da una relación inversa entre qué implica una cosa a otra en cuanto a la precisión y la universalidad. Pero fíjense que es menos preciso este enunciado porque predica, ¿cierto?, que la órbita de un modo menos general, en el sentido de que, perdón, menos preciso, porque, bueno, hay más cosas que pueden ser cumplir con la hipótesis en general, y tiene por lo tanto menos falsadores potenciales. Y por último, S es tanto menos universal, porque habla de planetas en lugar de cuerpos celestes, como menos preciso que el resto. Entonces fíjense las relaciones de derivabilidad. P, al ser más universal, igualmente preciso que Q, implica a Q. Es decir, si se da P, se da Q. P, al ser igual de universal, ¿cierto? Hablar de cuerpos celestes, que R, pero ser menos preciso, ser más preciso, hablar de círculo y no de elipse, implica a R. Y por último, P, al ser tanto más universal como más preciso al hablar de círculos, que S, que habla de planeta y de elipse, implica a S. S también es implicado por Q, porque Q es igual de universal que S, habla de planeta y el otro habla de planeta, pero es más preciso. Habla de círculo en lugar de elipses. Y R también implica a S, porque
es igual de preciso, perdón, es igual de universal, habla de cuerpos, perdón, es igual de preciso, habla de elipses, y ese habla de elipse, pero es más universal, porque habla de cuerpos celestes. Sea esta relación. ¿Y cómo expresamos esto de una manera formal? ¿Cierto? Pensemos que estos enunciados tienen la forma de un enunciado universal, como venimos viendo, es decir, un enunciado condicional que cuantifica sobre las variables de individuo en cada uno. Y simbolicemos que hay dos enunciados, cualquiera, y queremos ver cuándo podemos decir que uno de esos enunciados es más preciso o más universal que el otro. Entonces tenemos dos enunciados que tienen esta forma de enunciado universal, P y Q, ¿ok? Y los vamos a expresar en lógica predicado como, ¿cierto? El primero, para todo X, phi de P de X implica F de P de X, y el segundo, para todo X, phi de Q de X implica F de Q de X. Así los vamos a simbolizar. P va a ser más universal que Q, ¿cierto? Si la función proposicional de su antecedente, en este caso, lo que tenemos acá, F de P, es implicada, lógicamente implicada, por la correspondiente función de Q, por el antecedente, ¿cierto? Si el que es menos universal, el antecedente del que es menos universal, implica el antecedente del que es más universal. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, si algo es un planeta, entonces necesariamente es un cuerpo celeste. A ver, lo voy a escribir mejor con... Bueno, tiene que darse esta relación de implicación, y sabemos que si algo es un planeta... bueno, está acá expresado. Bueno, si algo es un planeta, entonces necesariamente un cuerpo celeste. Es decir, que algo sea un planeta implica que es un cuerpo celeste. Queda esta relación de implicación. ¿Ok? ¿Y cómo se simboliza? Bueno, con otro enunciado universal que, atención, acá están relacionados los antecedentes de los enunciados que estamos analizando. Es decir, el antecedente de Q, phi de Q, implica, en todos los casos, el antecedente de P. Si algo es un planeta, entonces algo es un cuerpo celeste. Y la precisión se da cuando se da la relación inversa, pero con los consecuentes de los enunciados. Entonces, acá podemos dar una relación, es decir, decimos acá la relación de universalidad y la relación de precisión se da cuando tenemos lo inverso. Cuando el consecuente del que es más preciso implica el consecuente del que es menos preciso. Y fíjense, si algo es un círculo, ¿cierto? El consecuente del que era más preciso, entonces es una elipse, pero no a la inversa. ¿Ok? P es más preciso que Q si la función proposicional de su consecuente, acá, implica lógicamente a la correspondiente función de Q. Y eso se puede simbolizar con este enunciado universal, ¿sí? Para todo X, si algo es un círculo, digámoslo, entonces también es una elipse. Esto es lo que está expresado acá. Entonces, esto va a ser lo que produce la universalidad y la precisión. Y en cuanto a las relaciones de derivabilidad, tenemos lo siguiente, ya lo venimos diciendo hace un rato, pero bueno, si dos enunciados son comparables, ¿cierto? En su universalidad y precisión, cosas que hablan de cosas distintas no son comparables, tienen que haber esta relación entre predicado del antecedente y el consecuente. Entonces, el que es menos universal, o el que es menos preciso, o el que es ambas cosas, menos universal y menos preciso, es derivable del que es más universal y más preciso. Fíjense,
ya lo venimos diciendo, como les decía, pero P es más universal que Q e igual de preciso, entonces podemos derivar Q de P. Es decir, si tenemos que todos los cuerpos celestes orbitan en círculo, entonces eso implica que todos los planetas orbitan en círculo. P es más preciso e igual de universal que R, por lo tanto podemos derivar R de P. Que todos los cuerpos celestes orbiten en círculo implica que todos los cuerpos celestes orbitan en elipse, que es lo que dice R. Y P es más universal y más preciso que S, es decir, que todos los cuerpos celestes orbiten en círculo implica que todos los planetas orbitan en elipses, que es lo que tenemos en este lado. También podemos derivar S de Q, porque Q es igual de universal que S, afirma que todos los planetas orbitan en círculo, y S dice que todos los planetas orbitan en elipse, pero Q es más preciso porque habla de círculo y no de elipses como lo hace S. Entonces podemos derivar, si todos los planetas orbitan en círculo, entonces todos los planetas orbitan en elipse. Y también podemos derivar S de R, porque R es igual de preciso que S, dice todos los cuerpos celestes orbitan en elipses, pero, y al hablar de elipse es igual de preciso, es decir, poco preciso en comparación a lo otro que S, pero es más universal, porque dice todos los cuerpos celestes y S dice todos los planetas. Es decir, si todos los cuerpos celestes orbitan en elipse, eso implica que todos los planetas orbitan en elipse. Y se dan estas relaciones de implicación lógica que en el contexto de sistemas de enunciado y de teoría es muy importante. Para demostrar cosas, uno quiere mostrar estas relaciones de derivabilidad precisamente. Y la derivación no va a ocurrir si se da que un enunciado es más preciso pero menos universal que el otro, o a la inversa, es menos universal y más preciso. Y esta es justamente lo que ocurre entre Q y R. No se implican entre sí, no implican uno al otro, y el R tampoco a Q, porque Q es menos universal pero más preciso que R, y R es más universal pero menos preciso que Q. Entonces no hay una relación de derivabilidad. Veamos ahora esto con ejemplo económico. Los historicistas y los estructuralistas suelen decir que las teorías económicas son válidas para determinado país o continente o para determinada época histórica. Y tratan de rechazar las teorías que son más universales, que se buscan aplicar a todo país, a todo continente y a todo momento de la historia, como vendría a ser la economía ortodoxa, que trata de aplicarse, ¿cierto?, los modelos a todo contexto. ¿Cuál es el problema de hacer esta limitación? El problema es que se pierde universalidad, y con ello se pierde falsabilidad, y con ello la posibilidad de criticar esas teorías. Porque si yo encuentro, por ejemplo, que no se da una predicción teórica en, por ejemplo, Argentina, lo que digo, uno podría recurrir al estratagema ad hoc de decir, bueno, la teoría que estoy planteando es válida para todos los países excepto para Argentina. Eso sería lo mismo que decir, bueno, lo que estoy planteando es válido para los planetas, pero no para todos los cuerpos celestes. Y en principio no nos gusta esa situación. Y en relación a la precisión, ¿por qué los economistas ortodoxos tienden a considerar que son problemáticos los modelos con equilibrios múltiples? Bueno, porque se pierde precisión en el resultado. Se busca, ¿cierto?, la unicidad, porque nos permite hacer una predicción más precisa en el resultado. Otra forma de verlo, y vamos a ver con un ejemplo más en detalle, es que, por ejemplo, en la economía teórica, en la microteórica, en la microeconomía teórica, se buscan, ¿cierto?, demostrar resultados que tengan los supuestos más débiles, es decir, que sean más generales. Por ejemplo, insaciabilidad local en lugar de monotonía débil o monotonía fuerte, y hacerlo produciendo los resultados más fuertes. Es decir, por ejemplo, que existe un equilibrio único en lugar de que existe un equilibrio que podría ser múltiple.
como les decía, la debilidad de los supuestos se asocia a una mayor universalidad del teorema y la fortaleza del resultado a una mayor precisión. Y lo podemos ver en este esquema, ¿cierto? Aplicando justamente las mismas relaciones de derivabilidad que vimos antes en relación a los planetas, pero con un enunciado abstracto, ¿cierto? Que hace ciertos supuestos, por ejemplo, insaciabilidad local, y para un programa X, ¿cierto? Acá no estamos viendo resultados concretos, predice la existencia de un equilibrio en general, que puede ser múltiple o único. ¿Y cuál es el más universal y más preciso? P, que vendría a ser que para toda relación de preferencia localmente insaciable existe un equilibrio único. Eso es más universal que Q, porque Q dice para toda relación de preferencia débilmente monotónica existe un equilibrio único. Y es menos universal este último, porque vamos a ver, debilidad monotónica implica insaciabilidad local. R, por su parte, es igual de universal que P. Para toda relación de preferencia localmente insaciable existe un equilibrio en el programa, pero es menos preciso porque afirma no la existencia de un equilibrio único, sino de un equilibrio que podría ser múltiple. Y por último, S es menos universal y menos preciso que P, porque parte del supuesto menos universal de debilidad monotonía débil, y afirma la existencia de un equilibrio que podría ser múltiple y no es único. ¿Y por qué se da estas relaciones, cierto? Y acá están las relaciones de derivabilidad, que se siguen de estas relaciones de universalidad y precisión, porque, bueno, en el caso de los antecedentes de estos condicionales universales, la monotonía débil implica la insaciabilidad local, y por lo tanto, insaciabilidad local es más universal que monotonía débil en base a lo que vimos. Y por otro lado, el equilibrio único, que algo que sea un equilibrio único, implica que es un equilibrio. Y eso está en el consecuente de estos enunciados que tenemos acá, y por lo tanto hace que los enunciados que tienen equilibrio único sean más precisos que los que tienen equilibrio en general. Es decir, aplica a la microteórica. Ahora veámoslo en un ejemplo más sustantivo, menos abstracto, y que son las versiones de la hipótesis de mercado eficiente, que ya la vimos en la sección anterior, y tienen una versión que es débil, una versión semifuerte y una versión fuerte. Y lo que vamos a ver es que esa versión débil, semifuerte y fuerte tiene que ver con mayores grados de precisión. La fuerte es más precisa que la semifuerte, la cual a su vez es más precisa que la débil. ¿Ok? ¿Y cuál es la versión débil? Bueno, dice que los precios de mercado incorporan toda la información pública de la serie histórica. Y lo que predice esta versión es que el análisis técnico no puede producir retornos sistemáticamente mejores que los del mercado. ¿Ok? La versión semifuerte dice que los precios de mercado reflejan toda la información pública en general, que pueden ser de aspectos contables de la empresa, que está cotizando en bolsa, expectativas respecto a su rendimiento futuro, etc. Y una implicación adicional, ¿cierto? También predice que el análisis técnico no sirve, pero además la versión semifuerte dice que el análisis fundamental no sirve para obtener retornos superiores al mercado. Eso quiere decir que no sirva. Y la versión fuerte, por último, dice que los precios reflejan toda la información pública y privada. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque ¿esto qué quiere decir? Que la versión fuerte es más precisa, ¿cierto? Porque si un precio incorpora toda la información pública y privada, entonces incorpora también toda la información pública. ¿Ok? ¿Ok? Por ello, ¿cierto? Es más falsable e informativa. Una advertencia importante es que la versión fuerte sea más falsable y que ello lo haga preferible, no quiere decir que haya que sostenerla a toda costa. Lo que sí quiere decir es que podemos aprender un montón contrastándola, ¿cierto? Y comparándolo con las otras versiones.
Porque, ¿qué pasaría si, por ejemplo, las contrastaciones corroboran la versión semifuerte, pero refutan o hacen que eliminemos la fuerte? Nos limitaríamos, ¿cierto?, a sostener la primera, no querríamos seguir manteniendo la fuerte. Pero habríamos aprendido algo, ¿cierto? Habríamos aprendido que hay una diferencia importante entre las condiciones expresadas en la versión fuerte y las condiciones expresadas en la versión semifuerte. Y aún si se da esta situación, sería deseable, ¿cierto?, encontrar una teoría más general que la hipótesis de mercado eficiente, que tuviera como casos particulares las versiones fuerte y semifuerte. ¿Ok? ¿Y cómo se relaciona esto? Bueno, con la falsabilidad. Las hipótesis que son más universales y o son más precisas, tienen más falsadores potenciales. Como les decía, si el análisis técnico, la versión débil dice que el análisis técnico no sirve, bueno, un falsador potencial sería que el análisis técnico sirviera, que nos permitiera hacer, podríamos mostrar estadísticamente que permite hacer retornos sistemáticamente mayores que el mercado. Es un falsador potencial. Y de la fuerte nos dice que ningún tipo de información va permitiendo generar retornos sistemáticamente mayores del mercado. Es decir, tiene también como falsador potencial el que acabamos de decir de la versión débil, pero tiene además otros falsadores potenciales. Si el análisis fundamental, por ejemplo, sirviera, sería un falsador potencial de la versión semifuerte y de la fuerte, pero no de la débil. Entonces lo que vemos acá es esta relación entre falsabilidad, la hipótesis más universales y más precisas son más falsables, son más informativas que las versiones más particulares y menos precisas. Y por ello, en principio, buscamos hipótesis más universales y más precisas, por más que tal vez la contrastación no nos permita sostener no nos permite sostener las que son más universales y más precisas. Sin embargo, siempre en la ciencia buscamos, ¿cierto?, esos niveles de universalidad. Bueno, eso sería lo que tenía para hoy, y nos vemos en clase.